el mayor riesgo en monoterapia estaba dado por el ácido valproico, mientras que el menor riesgo lo tienen la motrigina y el levetiracetam. Y la revisión de Cochrane, que arrojó similares resultados, con un riesgo relativo versus mujeres sin epilepsia de 5.69 para el valproato, 3.69 para topiramato y menor para fenobarbital y carbamazepina. A ver. No hubo incremento de riesgo con la motrigina y menos datos hubo con otros fármacos. Este es un gráfico que muestra la prevalencia de las malformaciones congénitas mayores para diferentes monoterapias, para 8 principales monoterapias, en 3 registros prospectivos. Uno es el EURAP, que es un registro internacional creado en 1999 para medir el riesgo de fármacos antiepilépticos durante el embarazo, que incluye 42 países, incluida la Argentina, que lo que observó es que el mayor riesgo de malformaciones congénitas fue estudiado por el valproato con una prevalencia de 10.3%, seguido de fenobarbital y fenitoína, carbamazepina, y menor riesgo con levetiracetam y la motrigina. El NAP, que es el registro norteamericano, que arrojó similares resultados, también con mayor riesgo para valproato, topiramato, fenobarbital, carbamazepina. Y el registro británico, que también, aunque con menores proporciones, también el mayor riesgo estuvo dado por el valproato. Este estudio de la URAP, también del registro de la URAP, que comparó el riesgo de malformaciones congénitas en estas diferentes 8 monoterapias, su objetivo fue medir el riesgo y comparar el riesgo en diferentes dosis. Se obtuvieron de 21.875 embarazos registrados de 1999 a 2016, 7.500 eran elegibles porque tenían un año de seguimiento, estaban en monoterapia, se descartaron otras anomalías cromosómicas, y de estos 7.500 solamente el 5% presentó malformaciones congénitas mayores. La distribución en cuanto a los fármacos utilizados fue la motrigina, en la mayoría de los casos, seguido de carbamazepina, valproato, levetiracetam, carbamazepina, fenobarbital, topiramato y fenitoína. Lo que se observó, bueno, esta es la prevalencia que dije anteriormente de la URAP, es que dependiendo de la dosis también variaba la frecuencia de la prevalencia de malformaciones congénitas. El menor riesgo presentó dosis menores a 325 miligramos por día, pero fíjese que mayores a 325 ya el riesgo aumentaba un poco más. El ácido valproico, si bien en todas las dosis se observó mayor frecuencia o mayor prevalencia de malformaciones congénitas, si nos fijamos en las dosis menores de 650 miligramos por día, la prevalencia disminuía bastante. Lo mismo con fenobarbital, en dosis menores a 80 miligramos por día el riesgo no superaba el 2.7%, mientras que si uno le daban más de 80 o 130 miligramos por día, este riesgo aumentaba aún más. Y lo mismo con carbamazepina. Comparado a la dosis de la motrigina menor de 325 miligramos por día, que son las dosis de menor riesgo de malformaciones congénitas, fíjense como el valproato en dosis mayores a 1450, el riesgo aumentaba muchísimo, pero también el riesgo aumenta con dosis mayores a 650. Para fenobarbital también, a dosis mayores de 130, y el menor riesgo se observa con levetiracetam en cualquiera de sus dosis, y con fenobarbital en dosis menores a 80. Las probabilidades entonces de malformaciones congénitas mayores fueron significativamente mayores para todas las dosis de carbamazepina y valproato, y para fenobarbital en dosis mayores a 80. Si comparamos diferentes dosis de un mismo fármaco, también se observó que, como dije anteriormente, dosis de fenobarbital mayores a 130 versus 80, el riesgo era de 5.4 veces mayor. Lo mismo que la dosis de valproato de mayor a 1450 fue 5 veces mayor el riesgo que en dosis menores de 650. Lo que se concluyó comparando todas estas drogas fue que la menor dosis de ácido valproico se asoció a mayor probabilidad de malformaciones respecto al levetiracetam en cualquiera de sus dosis, pero no a la motrigina en dosis mayores a 325. Así el riesgo era comparable. Y altas dosis de carbamazepina, mayores a 700, se asociaron a mayor riesgo comparado con levetiracetam y carbamazepina. Este trabajo, como discusión, se concluyó que existe una dependencia de la dosis en el riesgo de malformaciones congénitas para la motrigina, carbamazepina, valproato y fenobarbital.
Aún en menores dosis, el ácido valproico se asoció con mayor riesgo de malformaciones congénitas respecto a la mayoría de los otros fármacos, excepto para dosis más altas de lamotrigina y carbamazepina. El menor riesgo fue encontrado con la lamotrigina en dosis menores de 725 miligramos por día, y la exposición a leves cetáneos. Carbamazepina no mostró riesgo dependiente de dosis y en general era comparable con dosis bajas de lamotrigina y menor a dosis altas de carbamazepina. En cuanto a la politerapia, más que la politerapia en sí, es la inclusión de ciertos fármacos, particularmente el ácido valproico, que aumenta el riesgo. Este trabajo del 2015, basado en datos de la URAP también, de mujeres expuestas a ácido valproico, también en monoterapia o en combinación con la motrigina u otros fármacos, lo que demostró, analizando la presencia de malformaciones congénitas al año de vida, es que el ácido valproico en monoterapia en dosis menores de 700 miligramos por día, el riesgo de malformaciones congénitas era similar al riesgo, ya sea en politerapia con la motrigina o con otros fármacos, que no superaba el 7%, mientras que en dosis mayores a 1500 el riesgo era muy alto, ya sea en monoterapia o asociado a la motrigina y otras drogas. Entonces, estaba relacionado más con la dosis de ácido valproico que sí con la mono o politerapia con estas drogas. ¿Qué pasa con el uso de ácido fólico? Se recomienda en general para todas las mujeres el uso de 0,4 miligramos de ácido fólico de forma diaria, previo al embarazo, y una dosis más alta de 4 miligramos en aquellas mujeres con mayor riesgo, en aquellos embarazos previos con defectos en el tubo neural o en el encefalio. No hay datos concluyentes en cuanto a las mujeres con epilepsia. Algunos fármacos interfieren en el metabolismo del ácido fólico, sobre todo aquellos inductores. Esto indicaría que existe una necesidad de una dosis más alta. Algunas guías recomiendan ácido fólico 5 miligramos al menos 3 meses previos al embarazo y luego mantenerlo durante el embarazo. Y teniendo en cuenta la alta incidencia de embarazos no planeados, todas las mujeres en edad fértil con epilepsia deberían estar suplementadas con al menos 0,4 miligramos de ácido fólico. Y en cuanto a la teratogénesis versus el control de crisis, mostrarle dos trabajos muy recientes que tratan de evaluar el impacto en términos de crisis, de evitar el uso o reemplazar el ácido valproico. Este es un estudio de noviembre del año pasado, un estudio multicéntrico, retrospectivo, italiano, de pacientes seguidos desde 1980 a 2018. El objetivo fue medir las implicancias clínicas en términos de crisis, de evitar el uso o reemplazar el ácido valproico en mujeres con epilepsia generalizada idiopática en edad fértil. Establecieron como remisión de crisis la ausencia de crisis, ya sean ausencias, miotonías o convulsiones, en los 18 meses previos al último control médico. Crisis menores las llamaban las ausencias y a las miotonías. 198 mujeres fueron incluidas. El síndrome más común fue la epilepsia micrónica juvenil, con un casi 41%, y se prescribió el ácido valproico como primera línea en 90 pacientes, 45,5%. De estas 90 pacientes, 60 cambiaron el ácido valproico previo al embarazo, ya sea por pobre control de crisis, por efectos cosméticos, endocrinológicos, y por embarazo, 28 pacientes, un 47%. De las 51 pacientes que cambiaron el ácido valproico, descartando aquellas que cambiaron por pobre control de crisis, 36, o sea, el 70,6% empeoró clínicamente. De estas pacientes, 36% tuvieron que volver al ácido valproico en el seguimiento, y en estas pacientes que volvieron, una alta tasa de remisión de crisis, un 76,9% versus un 13% de los que no volvieron. Este cuadro lo que intenta mostrar es las drogas por las cuales cambiaron las pacientes el ácido valproico, y fíjense que en todas, la mayoría empeoraron una vez que cambiaron el ácido valproico. Recuerden que son epilepsias generalizadas idiopáticas y la mayoría de epilepsia micrónica juvenil. Aquellas pacientes que cambiaron el ácido valproico por embarazo, que fueron 28, previo al cambio, 23 pacientes, 82%, estaban en monoterapia, 24 estaban en remisión de crisis y 4 persistían con crisis menores. Posterior al cambio, 20, o sea, 71% empeoró clínicamente, recayendo con crisis en 2 a 3 meses. 11 tuvieron que volver al ácido valproico, el 39%, 14 solamente permanecieron en monoterapia, versus 23
previo al cambio, 15 estaban en remisión de crisis, o sea que disminuyó el porcentaje, y 5 presentaron convulsiones versus 0 antes del cambio. En la última visita, contando todas las pacientes, el 62% presentó remisión de crisis, menor en aquellas pacientes con ausencias con enfermedades palpebrales y mayor en aquellas pacientes con epilepsia generalizada idiopáticas con convulsiones inespecíficas. 118 permanecían en monoterapia y 80 tuvieron que seguir en politerapia. Y acá lo que quiero mostrar es que aquellas pacientes que seguían con ácido valproico, casi el 80% estaban en remisión de crisis versus un 51% de aquellos que suspendieron o cambiaron el ácido valproico. Este estudio lo que incluyó fue que la presencia de ácido valproico fue el único factor fuertemente asociado a remisión de crisis. El tratamiento con ácido valproico se asoció a la ausencia de convulsiones tónico-clónicas generalizadas. En el grupo de pacientes que cambiaron el ácido valproico por otros fármacos, la proporción que experimentó un empeoramiento clínico fue notable y se documentó un mejor control de convulsiones en la cohorte de pacientes que cambiaron de nuevo ácido valproico en comparación con los que no lo hicieron, un 76.9 versus un 13%. Hubo necesidad de mayor politerapia con respecto al precambio de ácido valproico, y este estudio parece sugerir que prescindir del ácido valproico puede exponer a las mujeres con epilepsia generalizada idiopática a un mayor riesgo de convulsiones. Por lo tanto, los médicos deberíamos discutir a fondo con los pacientes sobre los posibles riesgos y beneficios de evitar el ácido valproico, especialmente en algunos síndromes específicos. Bien. Este otro estudio, muy reciente, de marzo de este año, es un estudio de un registro australiano de drogas antiepilépticas en el embarazo que analizó desde 1999, cuyo objetivo fue medir el pronóstico en relación a las malformaciones congénitas y el control de crisis durante el embarazo cuando se redujo o se suspendió el ácido valproico previamente. Comparó dos grupos, un grupo que suspendió o disminuyó la dosis de ácido valproico versus un grupo que mantuvo el ácido valproico. Estableció como epilepsia activa versus epilepsia inactiva a la presencia o ausencia de crisis durante el año previo al embarazo. Tenían 2.933 mujeres embarazadas con epilepsia, de las cuales 422 no cambiaron el ácido valproico, 158 sí cambiaron el ácido valproico o redujeron la dosis en 52 casos o suspendieron en 106. Y lo que observaron es que en el grupo que no cambió el ácido valproico, la tasa E o la prevalencia de malformaciones congénitas fue de 10.9 versus 4.5 en aquellos que cambiaron, siendo menor en aquellos que suspendieron por completo el ácido valproico, pero las crisis durante el embarazo fue menor, la tasa de crisis en aquellos pacientes que no cambiaron el ácido valproico versus las que sí cambiaron, ¿sí? Lo mismo que la presencia de convulsiones durante el embarazo fue significativamente menor en aquellas pacientes que no cambiaron el ácido valproico versus los que sí cambiaron. Y en cuanto a las pacientes con epilepsia inactiva, lo que observaron es que en aquellas pacientes con epilepsia inactiva, la tasa de crisis en el grupo que cambió fue de 17.2, mayor en epilepsia generalizada idiopática, versus el grupo que no cambió, que fue menor, 14.4. En aquellas que sí tenían la epilepsia activa, también el grupo que cambió, el 87.7% aumentaron sus crisis, mientras que el grupo que no cambió, solamente el 62% tenían crisis. Este trabajo lo que quiso demostrar, si bien tiene sus limitaciones, es que la suspensión del ácido valproico antes del embarazo parecía haber disminuido sustancialmente el riesgo de malformaciones, hasta un 75%, pero a costa de un aumento del 50% del riesgo de perder el control de las convulsiones durante el embarazo. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa en el parto y la lactancia? El diagnóstico de epilepsia no es una indicación necesaria, si bien la crisis puede interferir con la capacidad de colaboración de la paciente durante el trabajo de parto rara vez ocurren, como ya dijimos en un principio. Si ocurrieran, se pueden tratar con benzodiazepinas de rápida acción. Y en cuanto a la lactancia, siempre debe recomendarse, los beneficios son más superadores que los riesgos de efectos adversos. ¿Sí? Incluso hay unos trabajos que evalúan la capacidad intelectual o el coeficiente intelectual de niños de mujeres con epilepsia que fueron expuestas a fármacos antiepilépticos intraútero, y se vio que aquellos niños que fueron amamantados tenían mayor coeficiente intelectual que aquellos que no lo hicieron. O sea que sí se recomienda, se debe adaptar individualmente de acuerdo a la sensibilidad de las crisis a la privación de sueño, basado en el síndrome epiléptico, en la historia clínica de la paciente. Se recomienda
que si la paciente cuenta con ayuda en el hogar, por lo menos dos mamaderas para que la paciente pueda descansar y no privarse de sueño, eso es recomendable, pero sí la lactancia se recomienda fuertemente en esta etapa. Para concluir esta primera parte, bueno, decirles que el embarazo es un estado especial, que como dije antes, es un desafío terapéutico, ya que los efectos adversos deben medirse contra los efectos de no tratar o soportar la enfermedad. La mayoría de las mujeres tendrán embarazos sin problemas, darán a bebés saludables. Entre un 20 y 50% de las mujeres se empeorarán la frecuencia de crisis. Los factores más importantes son la frecuencia preembarazo, el uso de politerapia, la epilepsia focal y la farmacocinética de los fármacos. Es importante la teratogenicidad y el control de crisis para elegir un fármaco antiepiléptico. Tener en cuenta que el ácido valproico es la droga que tiene mayor riesgo de malformaciones congénitas mayores, también empeora el desarrollo neurocognitivo y aumenta el riesgo de autismo. Por eso debe evitarse su uso en mujeres en edad fértil. Pero se debe tener en cuenta, sobre todo en ciertos síndromes epilépticos, el riesgo de perder el control de crisis durante el embarazo y las consecuencias asociadas al mismo, como vimos en un principio. Así que yo creo importante que la planificación es lo más importante en esta etapa y es lo que nos va a disminuir muchísimo la ocurrencia de crisis y efectos adversos a la medicación en esta etapa. Ya terminó esta primera parte, si quieren pasamos a la votación, a ver qué entendieron de esta primera parte. Participen, es anónima la encuesta. ¿Cuál de las siguientes características no es predictora de crisis durante el embarazo? Esas son las opciones. Y la segunda, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta respecto a la epilepsia en el embarazo? Vamos a ver, Bárbara, cuánta atención prestaron ahora, ¿no? Espero que me hayan entendido. Sí, seguro. Si no se durmieron del otro lado, seguro que te entendieron. Muy bien. La primera, muy bien. ¿cuál de las siguientes? Muy bien. Sí, como lo remarqué hace un momento, la politerapia, la frecuencia de preembarazo, los cambios en los niveles séricos son los factores más importantes en cuanto a predictores de crisis. Y muy importante remarcar en la segunda pregunta que el riesgo de malformaciones congénitas al ácido valproico está relacionado más con la dosis, ¿sí? Recuerden que el periodo de mayor incidencia de crisis es el segundo y tercer trimestre, más el trabajo de parto y parto. Y sí es necesario monitorear los niveles de motrigina, como dije antes, es importante tener un basal y poder ajustar el tratamiento y las dosis para mantener los niveles estables, eficaces, ¿no? Y creo que nada más. No sé, Daisy, si querés hacer un comentario. No, creo que con eso estamos. Me parece bien remarcar muy bien esos aspectos que son fundamentales. Muy bien, perfecto. Bueno, pasamos a otra etapa de la vida. A ver. Ahí está. Epilepsia en la tercera edad, ¿sí? Bueno, a modo introductorio, tener en cuenta que la epilepsia en la tercera edad respecto a los adultos jóvenes tiene distinta incidencia y prevalencia. La mayoría sabrá que en cuanto a incidencia en